el capítulo 5. Es el capítulo que nos toca meditar en este domingo. Aquí, en primer lugar, de las personas que son ancianas en edad. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, son consejos que le da de parte del Señor. No reprendas al anciano. O sea, no lo podés tratar como a un niño, como a un adolescente. Tenés que hablarle, aunque haya hecho algo que no está bien, hay que hablarle con respeto, no con insolencia. A veces vemos en las congregaciones jóvenes que hablan a sus autoridades con insolencia. Eso no debe ser así. Gracias. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, corrigiéndole y al mismo tiempo dándole ánimo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, porque dice la palabra de Dios que Dios desecha a los soberbios, ¿no? Y entonces tenemos que saber hablar con respeto, ¿no? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, como si fuera tu propio papá, con ese respeto, con cariño y con respeto. Esa es la idea, por eso dice exhórtale. ¿Cómo corregir a los que no son de edad avanzada? Por ejemplo, los jóvenes. Y a los más jóvenes, como hermanos, como si fuera tu propio hermano. No como alguien que pasa ahí por la calle o como tu vecino y que no te importa si después no te saluda, no, es tu hermano. A los más jóvenes como hermanos. Y a las ancianas como a madres, como si fuera tu propia mamá. ¿Cómo le hablarías a tu mamá si ves algo que no te gusta? Se le dirías bien porque es tu propia mamá. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como si fuera tu propia hermana. A las jovencitas como hermanas, y agrega, con toda pureza. Porque esa es la idea. Vean ustedes en el capítulo anterior, el capítulo 4, versículo 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero, dice la traducción anterior, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como hermanas, con toda pureza. Versículo 3, cuando dice honra, quiere decir dale una ayuda monetaria, en alimentos, en ropa. Honra a las viudas, que en verdad lo son. O sea que las viudas que se lo merecen, esa es la idea, ¿no? Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, o ambos, agregaríamos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. No se haga la pobrecita, que le ayuden primero sus hijos, sus nietos, su familia. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué quiere decir recompensar? Darles en agradecimiento por todo lo que ellos nos han dado a nosotros y que se han no me olvidé la palabra, han dejado de proveerse para sí mismos para darlos para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y esto es lo agradable. No porque mis padres esto, lo otro, yo porque a mi madre no la puedo ver, yo a mi padre no lo puedo ver. Nosotros como cristianos
tenemos que actuar de una manera distinta. Estaba leyendo una biografía de un niño que el padre no tenía misericordia. Era un hombre frío y la madre también era fría, pero la madre por lo menos no le daba las tremendas palizas que le daba el padre. Pero por tonteras, por tonteras. Solamente a veces por dar una opinión distinta a la que tenía el padre. Y una oportunidad lo arrinconó contra la pared. Y ahí comenzó a darle y la hermana se acercó para ayudar, para interferir, mediar. Pero fue algo tan terrible que la hermana cayó desmayada y tuvo que ser hospitalizada. Después uno dice, estos jóvenes que son medios raros, estas personas adultas que tienen un cierto carácter raro, sería lindo que examináramos lo que fue su infancia. Decía un hombre, escuché su testimonio, que la mamá nunca le dijo que lo quería. Todo eran deberes, hay que hacer los deberes porque esto es así, porque a mí me trataron así, yo te trato así. Nunca le dijo que lo quería. E incluso le prohibió a su hijo decirle mamá. Eso es terrible. Cuántas cosas que han sucedido. Sin embargo, ese hombre que yo les digo, ahora ya sé, es su nombre, digamos, fue de grande a la casa de sus padres, los abrazó y los perdonó y los honró. La hermana fue también. Qué tremendo. Qué capacidad para perdonar, ¿no? Me decía un hermano, digo, ¿vos tenés mamá? Sí. ¿Dónde vive? En tal lugar. ¿Por qué no vas a visitarla y así le predicás el evangelio? No, yo no voy. ¿Yo te acompaño? No, yo no voy. Y así hasta el día de hoy uno puede llegar a vivir con ese rencor. Acá está presente un joven que perdonó a su papá. Viajó lejos para decirle te perdono y le predicó el evangelio. Qué lindo. Qué capacidad, ¿no es cierto?, para perdonar. Es el Espíritu Santo el que nos da para perdonar. Así que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, bueno, ella espera en Dios. No es que espera de los hermanos, espera en Dios. Y es diligente. ¿En qué? En súplicas y oraciones, noche y día. Una vez se dice una persona de edad que quedó viuda, que está sola, y que ¿para qué puede servir acá en la iglesia, no? ¿Cómo para qué puede? Ella en su casa es diligente, responsable en levantar súplicas delante del Señor y hacer oraciones noche y día por la iglesia, por los hermanos. Qué cosa, qué tarea tan grande tiene aquella mujer que quedó viuda, que quedó sola, que es mayor de edad, o un hombre también, ¿no es cierto? Qué privilegio tan grande
para poder dedicarse a la oración, noche y día, porque las personas mayores muchas veces se despiertan en la noche, a las 3 de la mañana. Entonces me dijo una persona, dice, yo cuando me despierto así, me pongo a orar. Qué lindo. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, dice, soy viuda, así que cree que tiene permiso para acostarse con cualquiera. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, espiritualmente hablando, está muerta. ¿De qué cosas a veces hay que decir en la palabra de Dios, ¿no? Que a veces hay cosas que uno ni las quiere leer. Había algunas cosas en la Biblia que yo no quiero ni enterarme, pero me tuve que enterar. Dice, no te acostarás con un animal. Dice, la mujer que se acueste con un animal, el hombre que se acueste, pero ¿qué? Sí. Por algo lo dice el Señor, porque eso era posible, porque eso es posible. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, merecedoras de una ayuda. Y los que pueden ayudar tienen el deber de ayudar, especialmente los que son sus hijos, los que son sus nietos, ¿no? Hijas o nietas. ¿Por qué? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ah, sí, pero yo me sé todos los textos de la Biblia, yo sé todas las canciones, yo vengo a todos los cultos, sí, pero si no estás proveyendo para los tuyos, en la práctica has negado la fe y sos peor que un ateo, que un incrédulo, que un inconverso. Qué terrible. Versículo 9. Parece que hacían listas donde escribían los nombres de las viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Porque uno dice, ay, pobrecita, se casó a los 25 años, quedó viuda, vamos a darle ayuda. No, pará. Nenita, tenía 25 años, salí a trabajar. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, porque tiene que tener buen testimonio, ¿no? Y si es porque ha quedado viuda más de una vez, debe tener unos cuantos hijos y unos cuantos nietos que la puedan ayudar. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, no es a cualquiera que se le da. Esto no es la municipalidad, esto es una iglesia. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Es un eufemismo, es una manera de decir que ha servido a los cristianos consagrados a Dios. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado, en general, toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, y habían prometido que me voy a dedicar al Señor, a la oración, a la intercesión, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No es que una persona viuda no se puede volver a casar, claro que puede. Pero acá estamos hablando de personas que habían dicho, bueno, me consagro para el servicio del Señor. Voy a estar así, libre, sin tener que cocinarle a ningún esposo. Voy a ser libre para dedicarme a la oración. En otra parte de la Biblia, el apóstol Pablo aconseja y dice que si te quedaste libre, no vuelvas a casarse. Igual tenés toda la libertad para hacerlo, pero yo te digo esto porque te quiero librar de más problemas. Había un hermano, don Miguel, que venía acá, y a la otra iglesia también venía, parece que nos seguían los pasos.
un santo, un hombre más bueno que ese, creo que no había visto nunca. Tan bueno, don Miguel, qué hombre tan bueno. Había quedado viudo. Y una mujer bastante más joven que él, no fea, él tampoco era feo, que digamos, pero era mayor. Un hombre jubilado, tenía una casa en una esquina, bien pintada, perfecta, prolijito como él solo, limpito y ordenado como él solo. Y la mujer le echó el ojo, no solo por él, sino por la casa. Doña Úrsula se llamaba, qué nombre, Úrsula. No le pongan a sus hijitos, a sus hijitas Úrsula, un consejo. Después, ¿cómo lo van a llamar? Ursu, no sé, qué sé yo. Le hizo la vida imposible. No sé qué matufia hizo, no sé si se entiende la palabra matufia. Busquen los diccionarios en la CI, la inteligencia artificial, la IA, perdón. Pero le sacó la casa con abogados, no sé, trucho. Yo recuerdo que lo fui a visitar, vivía por acá cerca, creo que en la calle San Lorenzo, en una casucha chiquitita de un solo ambiente, alquilaba. Yo tenía un libro que él me había prestado y era tan valioso ese libro para mí que yo sabía que no se consigue más. Y le dije, don Miguel, me lo regala, así tengo con la conciencia tranquila de quedármelos, ¿no? Otros se hubieran hecho los osos, como que se olvidaron. No. Hay que decirle, ¿me lo regalas? Y me dijo, sí, cómo no. Hasta el día de hoy lo tengo. Y bueno, estábamos en la otra iglesia y el pastor contó la situación de don Miguel. Y él mismo hizo una oración. Se equivocó en el nombre de la esposa, que creo que después se divorció, no sé qué le hizo esta mujer. Claro, se quedó con todo. Y Señor, te pedimos por doña Úlcera. Se equivocó. Pero no estaba tan lejos de la verdad, ¿eh? Es una úlcera para este pobre hombre. Dice el versículo 13. Y también, aparte de haber quebrantado su primera fe, aprenden a ser ociosas. ¿Qué es una persona ociosa? Que no hace nada, claro. Está todo el día ahí en la puerta, pone la sillita, saluda a todos los vecinos. Los platos se van amontonando sin lavar. Aprenden a ser ociosas. Miren lo que dice. Si alguno se siente mal, lo siento. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. ¿Vos sabés, hermana Margarita, de lo que me enteré? Que chu. Y van a la otra casa. ¿Vos sabés, hermana Josefita, que lo que me enteré? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, que se van justo al mediodía, ¿viste? Para cuando estás preparando la comida, ¿qué va a hacer? Y bueno, te invita a comer. Ay, bueno, qué pícaras. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Qué mal que hacen los chismes. Qué mal que hacen los chismes. Porque resulta que la canilla goteaba. Entonces fue a la casa y otro, vos sabés que le pierde la canilla. Y la otra persona, claro, a su vez lo pasa y dice, vos sabés que chorreaba la canilla y no la arreglen.
Y otro dice, vos sabés, se le inundó la casa. Era solamente, el original era que goteaba la canilla un poquito. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Se meten en la vida tuya queriéndote mandar cuando tu casa es tu casa. Una cosa es dar un consejo, bueno, algo evidente. Pero entremetidas, quieren mandar en todo. ¿Y por qué tenés la heladera acá? Tenés que poner para allá y vos... No, este color de pintura es horrible, vos tenés que... Y así. Entremetidas, hablando lo que no debieran hablar. Ahí está la lengua que tenemos nosotros. Igual, si nos cortaran la lengua, nos íbamos a arreglar igual con mensaje de señas para contar chismes. Sí, porque ya el problema está en el corazón. Quiero pues que las viudas jóvenes, las que son jóvenes de 25 años, que doy, bueno, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, claro, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, de hablar mal de esa persona, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, bueno, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia. Si vive en tu casa, vos ocupás. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo necesitan, las que en verdad son viudas con necesidad. Y ahora acá habla de ancianos que no necesariamente son los de edad, sino de responsabilidad. Los ancianos que gobiernan bien, que pastorean bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Recuerdan lo que habíamos leído en el capítulo 5, versículo 3, que significaba lo que dice el versículo 3. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y para que no queden dudas, dice en el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el animalito estaba cosechando con esas máquinas el campo, recogiendo el trigo, y le ponía acá un bozal, se lo ataban para que el pobre no pudiera siquiera comer un poquito del trigo. Entonces había una orden en la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla. Y la otra frase, digno es el obrero de su salario. Eso lo cita el apóstol Pablo del Señor Jesús. La primera frase es de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, y el otro es lo que dijo el mismo Señor, como por ejemplo en Mateo 10:10. Bueno, contra un anciano, acá diríamos de responsabilidad y de edad, todo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, tiene que haber testigos, porque no se puede tirar abajo toda una vida por una acusación que quién sabe si tiene fundamento. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Bueno, ustedes saben que el ser humano, su corazón es perverso y engañoso, ¿no? Había una vez un pastor, un anciano de una iglesia, y él cometió un grave pecado y se lo confesó a una hermana en la fe, a la cual la fue a visitar especialmente, fue a su trabajo a confesarle lo que había hecho. Entonces la hermana dijo, bueno, pero esto no es a mí, tendrían que reunirse los pastores de amigos suyos de otras iglesias que lo conocen y ahí tratar el asunto. Y se hizo esa reunión, Y ella estaba presente también, esta mujer. Y este pastor lo negó y dijo, la Biblia dice que no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Dónde están los 2 o 3 testigos? Había uno solo, que era la mujer.
esa mujer a la cual le había contado. Pero si él ya lo había confesado, ¿para qué 2 o 3 testigos? Él ya lo confesó. Bueno, y así quedó, que no le pudieron aplicar ninguna sanción por esa razón. Además está decir que la iglesia se dividió y la gente se fue a montones. Pero bueno, eso es un caso especial, pero normalmente dice no admitas acusación contra una anciana sino con 2 o 3 testigos, no los testigos de Jehová, sino testigos de la causa. Versículo 20. A los que persisten en pecar, no que hizo un pecado, uno lo trata, le dice hermano, tal cosa, no, a los que persisten en pecar, no hacen caso. Uno les habla, o les reúne a 2 o 3 hermanos para hablar, para dar mayor fuerza y no hay caso. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Es un caso, digamos, ya extremo, ¿no? Para que los demás también teman, para que los demás digan, uy, yo no quiero pasar por esta situación. Iba a pecar, pero no voy a pecar. Lo iba a hacer el lunes, pero no lo voy a hacer. Iba a robar un pollo a mi vecina, pero prefiero quedarme sin el pollo. Había un vecino que había, aprovechando que el vecino de al lado se había ido a hacer un viaje. Ya le había echado el ojo a un chanchito que tenía el vecino. Aprovechó, la casa estaba sola, no había nadie, se lo robó, lo mató, lo hizo a la parrilla, no sé qué. Y cosa increíble, el vecino que había ido de viaje volvió antes del tiempo, o sea, si iba a estar 2 semanas, no, al segundo o tercer día volvió y llegó a la casa y se dio cuenta que no tenía yerba ni azúcar para el mate. Fue el vecino y le dice, vecino, por favor, vecino, ¿qué chancho? Le dice el vecino. Claro, tenía en su conciencia, él le iba a pedir nada más que yerba y azúcar, y pensó que el otro le reclamaba por el chancho. Entonces, ven ustedes cuando la conciencia está mal, ¿no? Eso es terrible. Bueno, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, o sea, tengan temor. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos o elegidos, que guardes estas cosas, lo tengas en cuenta esto, que guardes estas cosas sin prejuicios. O sea, aceptarlo así como está, porque es de parte de Dios. No haciendo nada con parcialidad. ¿Qué quiere decir con parcialidad? No inclinándote a uno o a otro. Bueno, me inclino a defender a este porque es el que más ofrenda da. Me inclino más con este a defenderlo porque este tiene un cargo importante en una empresa. No. No haciendo nada con parcialidad. Dice con más fuerza en el Antiguo Testamento, no tenés que juzgar a quien corresponda. No tenés que defender al pobre porque es pobre, ni al débil porque es débil. El que es culpable, sea pobre, sea débil, sea fuerte, sea rico. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, dando la aprobación, sí. Yo quiero ser misionero. Así como no, rápido le pongo. No, así podemos decir que tenemos un misionero. No. Con nuestros misioneros ellos pasaron un tiempo que los conocimos bien, que vimos cómo servían al Señor, que estaban dispuestos a hacer todas las tareas. Yo en un tiempo estuve sin trabajo y la iglesia me dijo, te vamos a pagar, limpiarnos todo el fondo. Ustedes no saben cómo estaba el fondo antes. De todo yo saqué, clavos, tornillos, llaves, monedas, de todo. Lo dejé hecho una pinturita, una maravilla.
pero creo que el último día, algo así, vino el primer misionero que hemos enviado y él se sentó ahí en la tierra a sacar todas las cositas, porque yo era muy detallista, pero él se adaptó a mí y empezó a sacar todo. Y no tuvo ningún problema. No dijo, yo soy el misionero, ¿cómo voy a hacer eso? No. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no solamente para ser misionero, sino para cualquier tarea en la iglesia. Por supuesto, muchas veces nos equivocamos, pero bueno, uno trata de hacerlo de la mejor manera posible. Y hay personas que te dan sorpresas, que prometían mucho y de pronto se borran y no aparecen más. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué quiere decir eso? No te pongas de acuerdo con tu hermano para pecar. ¿Qué te parece si los dos juntos, mira, ponemos un negocio, son celulares robados, ¿viste? Nosotros los reconstituimos, le cambiamos el chip, todo eso, ¿viste? Y después lo vendemos barato. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos para vivir, así que no. No participes en pecados ajenos. También participar de pecados ajenos significa que uno ve algo que está mal y cierra los ojos y ya se da cuenta como que eso está bien. Deja pasar el pecado. Y cuando uno empieza a tolerar el pecado en la iglesia, Dios deja de bendecir la congregación. Incluso Dios deja de bendecir la congregación aunque uno no sepa de ningún pecado y hay un pecado. Recuerdan el pueblo de Dios que iba mandando por el desierto, que uno se quedó con oro, que tenía que destruir todo lo que era del enemigo, incluso el oro había que tirarlo. Él se quedó. Y nadie sabía de lo que él había hecho, pero Dios no bendijo al pueblo. Empezaron a averiguar dónde está el pecado, hasta que el Espíritu Santo les mostró. Hasta que el pecado no fue juzgado, no hubo más bendición. Consérvate puro. Hay una florcita blanca que suele estar en algunos túneles o minas de carbón. ¿Saben lo que es el carbón? El que trabaja con el carbón como minero, ¿cómo vuelve a su casa? Todo sucio de carbón. Esta florcita, que es blanca, tiene una propiedad arriba en sus pétalos, que no se ensucia jamás, queda perfectamente limpia y vive dentro de esos túneles. Qué extraordinario. Dice, consérvate, así como esa florcita, consérvate puro. A pesar de que haya miseria y pecado por todos lados. Versículo 23. Ya no bebas agua. En aquellos tiempos, hermanos, había mucha contaminación del agua. Ayer vino, nosotros tenemos un aparatito que se compra y dura, creo que 4 años. No se cambia nunca el filtro. Después de los 4 años tenés que comprar otro. No sé si nos conviene o no nos conviene, pero bueno, nosotros ya hemos pagado en cuotas y lo tenemos. Y una vez por año vienen y te hacen el mantenimiento. Bueno, empezó a hacer el mantenimiento. Trajo un martillo de plástico para golpear sin romper el equipo. Llenó un vaso de muestra. Había una cantidad de tierra, de roña. Digo, ¿y esto? Y esto es lo que ustedes mismos consumen si no tuvieran puesto, no tuviesen instalado el purificador de agua. No solamente esto, sino que hay gusanos, lombrices. Me mostró con su celular cuando había sacado la tapita de la canilla, había gusanitos. Y me mostró, dice, mira, acá, y me mostró una cosa pequeñísima, chiquitita, la puso así, y dice, mira, yo hago así, no se ve más nada. Pero fíjate que queda brillante, ¿ves? Es como decir no un huevito de lombriz, pero algo por ahí, una cosa chiquitita.
Dice, dentro de todo está mucho mejor que en otros lugares. Dice, lamentablemente la gente se baña porque ¿cómo se llama ahora? Aguas argentinas, no hacen bien la tarea, no lo están haciendo correcta. ¿Cómo? AISA, no están haciendo bien la tarea. Y se filtran gusanitos o larvas, que después se forman gusanitos. Y un niño fue llevado al médico, porque al bañarse, al ducharse, una de esas larvas entró en el oído y comenzó a anidar. Y también me contó de una nenita que le entró en otro lugar al bañarse y está en tratamiento todavía. Entonces el apóstol Pablo le dijo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Hay que ser prudente cuando uno da un consejo, ¿no? Dice, tómate un vasito de vino y la persona se compra 10 botellas y se manda. No, dice un poco de vino. O sea, no está mal beber vino, pero hay que ser muy prudente. Porque, ¿qué pasa? El alcohol de esa bebida mataba toda contaminación de gusanitos o cosas que pudiera haber en el agua. ¿Qué cosa que no dijo en el nombre del Señor Jesús te sano? ¿Vieron? Que las sanidades no son siempre. ¿Por qué? Y yo no sé por qué. Acá vino una vez un predicador, hubo cualquier cantidad de sanidades antes de que yo naciera, en una cancha de fútbol. Fue algo tremendo. Pero después eso no volvió a ocurrir, ni tampoco a él le volvió a ocurrir. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Qué cosa, ¿no? Que el apóstol Pablo, que en oración levantó a Eutico que estaba muerto, que cayó del tercer piso, no hizo una oración por Timoteo. Interesante, muy interesante. Por eso no se puede predicar, vengan a Cristo para ser sanos, vengan a Cristo. Y yo le estoy engañando a la gente, porque alguno Dios puede sanarlo, pero otros no los va a sanar. Entonces la gente se va a sentir engañada, traicionada. Nosotros tenemos que predicarles que vengan a Cristo, se arrepientan de sus pecados, pongan su confianza en el Señor Jesús y serán salvos. Y eso sí, se va a cumplir. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres, o sea, de algunas personas, quiere decir, se hacen patentes, se hacen claramente vistas antes que ellos vengan a juicio. Bueno, qué bueno, porque si van a juicio, al menos que se den cuenta antes. Mas a otros se les descubren después. Es decir, uno no puede pecar desaprensivamente. Esta vez encontré la palabra. Uno puede, total peca, total. ¿Vieron cómo en la Argentina decimos, no pasa nada? Cruza el rojo, no pasa nada. Siempre decimos lo mismo. Bueno, pero a otros se les descubren después. Tarde o temprano, nuestras macanas serán patentes. Por eso es mejor siempre estar en comunión con el Señor. Apenas uno encuentra una basurita en el ojo, ¿qué hace? Una basurita, tanto león. Más sí. No, ¿cómo nos preocupamos con la basurita? A mi papá le venían los compañeros, dice, Pedro, ven y sacame una viruta. Pero si vos tenés el médico, no, vos lo hacés mucho mejor. Mi papá le sacaba, a veces ponía un escarbadiente entre medio de la viruta y el ojo. Tiraba así y no quería salir la virutita. Pero siempre la puedo sacar. Bueno.
A unos la viruta le quedó en la pupila, en la parte, el puntito negro, quedó ciego. Y entonces, como era una persona que tenía un cargo importante en la empresa, tenía dinero y no sé, capaz que el seguro, no sé. Le pusieron la pupila de una persona que había fallecido. Claro. Entonces le quedó el ojo un poquito rarito porque se nota que, bueno, en aquellos tiempos tampoco no estaba muy perfeccionado este tema, ¿no? Entonces fuimos a almorzar a la casa de él, porque mi papá se hizo amigo de él. Sampieri era el apellido. Requete falleció, así que no hay problema. Bueno, y estábamos en la casa y yo era chiquito. Y yo lo miraba. Pobre. No, tenés que disimular un poco, si no lo pones incómodo. Yo le miraba, pensar que tiene ahí un pedacito de un muerto, decía yo, pensaba. Somos los chicos, somos así, bueno. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Así que apenas tenemos la basurita en el ojo, o el pecado en nuestro corazón, venir al Señor Jesús y confesarle: Señor, mira, me mandé una. Entonces el Señor te limpia, te perdona y seguís viviendo en comunión con el Señor. Y eso te ayuda a seguir viviendo en comunión, porque vos decís: no voy a ir otra vez a pedirle perdón por lo mismo, me voy a cuidar. Bueno, dice el versículo 25, porque termina de una manera positiva: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Se ve cuando un hermano vive en comunión con el Señor y hace lo bueno para el Señor. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las obras que no son obras buenas no pueden permanecer ocultas. En algún momento se van a ver, se van a descubrir. Así que, hermanas y hermanos, estos son nuestros deberes. Cuando hablo de deber, porque algunos dicen: Dios no me puede obligar a hacerlo, ni ningún hermano me puede obligar a hacerlo. Bueno, es cierto, pero eso no quita que este sea tu deber. Es tu deber hacer lo que dice acá en el capítulo 5. Es mi deber. Que yo no quiero obedecer a Dios es otro problema. Que no me pueden obligar es otro problema. Pero yo tengo este deber y si no lo cumplo, voy a tener que dar cuenta cuando esté en la presencia de mi patrón, el dueño de la obra, el Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana que nos has mostrado en tu palabra estas verdades, estos mandamientos, estos consejos también. Perdón, Señor, si no he explicado muy bien o me equivoqué en algo, que tú corrijas en el corazón y en la mente con tu Santo Espíritu todo concepto que pudiera estar mal vertido. Y si está bien vertido, Señor, que lo afirmes y lo marques mucho más en los corazones de los hermanos, que cada uno pueda tomar conciencia de lo que implica todo esto. Muchas gracias, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre porque nos has dado tu palabra santa para meditar y aprender. En el nombre del Señor Jesús. Amén.